setzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Tengan ustedes buenas tardes, esto es La Brújula 2022, ahora en un ciclo, un nuevo año que comienza. Se me pasó realmente muy rápido el año 2021 en la nueva familia, la nueva pantalla para nosotros de Conclusión TV, programa que hacemos con mucho gusto con un gran amigo. Lucas, Pablo. ¿Cómo andás? Davoli, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Muy bien, vos? Bien. Contento por las repercusiones, siempre lo decimos, del programa acerca de la operación Sinsonte, ¿no? De la CIA, los más media, y las devoluciones, y las críticas, y los comentarios de la gente, que es lo que buscamos, ¿no es cierto? Sí, que aparte en general han sido positivos y más allá de eso los agradecemos a todos. Claro. En particular yo hoy vine, digamos, un poco más formal porque de hecho un televidente, un seguidor se quejó de que había... Tomamos nota. Claro, sí, manifestó abiertamente su disconformidad. Pidió dónde estaba el libro de quejas. Claro, sí, Quiso porque dejar... yo había venido de remera. No, lo decimos en broma y cariñosamente. Así que bueno, ¿cómo andás, Lucas? Muy ¿Todo bien? bien. Agradecemos ese comentario también, así que agradecemos todos. Pero aparte en una remera estampada con la portada de la película Apocalipto Sí, de es Mel cierto. Gibson, Sí, que sí, a mí sí. realmente me gusta. Yo creo Que que es te de la una- olegié también, ¿no? Sí, así es. Es de una fábrica de aquí de Rosario, de la Bueno, ciudad de los amigos Rosario, Rosario. y de hecho de muy buena calidad, porque es una remera que Me compré encantó. hace varios años. Pero ya. es verdad, ¿no? Sorprendió a la pantalla verte así Sí, tan me hicieron varios comentarios. tan al fuera de respecto. contracturas con una remera. Pasa que yo así no estoy contracturado, puedo dar esa impresión, pero no para nada. Pero bueno. Muy bien, este programa se encomienda, siempre lo decimos, a la Virgen, 3 veces admirable Así de es. Schoenstatt, que es madre, que es reina y que es educadora. Así es. Hoy tenemos un programa dedicado a reflexionar sobre un artículo, ¿no? De Leonardo Castellani, el padre Leonardo Castellani, del que ya hemos hablado, ¿no? En otras oportunidades. Estamos hablando de un santafesino del norte, de Reconquista. provincial de la exactamente localidad de Reconquista, que además que, bueno, ha sido un gran poeta, educador, filósofo y teólogo. Se ha convertido en uno de los grandes referentes del pensamiento Sí. nacional. Un hombre ¿no? fuera de serie. ¿No? Un hombre fuera de serie. Sí. Hay voces encontradas acerca de si alcanzó el título de doctor universalis, ¿sí? Sacro universalis, doctor sacro universalis, que es como el galardón académico, el reconocimiento intelectual más alto que te puede dar la Iglesia Católica, donde lo que vos predicás en cualquier universidad es prácticamente forma parte del magisterio. O sea, estás haciendo magisterio cuando vos... Es un título de una magnitud. Sí, esto lo decía... Catedrático erga omnes, Esto ¿no? lo, Y en esto cualquier lo lugar. decía un gran y querido profesor y amigo que ya no está entre nosotros, Luis D'Aloisio. Él afirmaba fehacientemente esto. Recuerdo que una vez lo invitamos a Alberto Buela a dar una conferencia y relativizó ese reconocimiento, no con esto quitándole alguna valía a su... No, para nada. ¿no? Sabemos que seguidor. Buela, de hecho, respeta mucho y valora mucho el pensamiento de Castellani. Pero... Y Castellani tiene esa particularidad de ser un gaucho también, ¿no? Sí, tal cual. Y el profesor D'Aloisio, en algún momento creo que nos supo contar, estábamos ambos presentes, que esta distinción académica de máximo nivel, de tan elevada jerarquía, tan extraordinaria, de hecho es tan extraordinaria que él había establecido un promedio, no lo recuerdo con precisión, ojalá algún seguidor me pueda corroborar en esto y aportar la precisión que me está faltando, pero D'Aloisio decía que era, en promedio era una vez cada no sé cuántos siglos, o sea, si uno hacía un promedio, claro, digamos, en los 2000 años de
de la historia de la Iglesia era uno cada 3 siglos, una cosa así. Sí, Y bueno, uno de los nuestros, y un gaucho, realmente lo era de espíritu, había tenido una crianza cuasi campestre en el norte de nuestra provincia, hijo de inmigrantes italianos. Efectivamente. Hijo de inmigrantes italianos, un autor que ahora se ha puesto, digamos, se ha difundido mucho en España, sobre todo gracias a Juan Manuel de Prada, conocido escritor, literato, bueno, ensayista español. Que lo ha recuperado. Sí, ¿no? lo ha recuperado y de hecho lo ha promovido entre nuestros hermanos españoles. Tengo entendido que es un autor muy leído también entre nuestros hermanos mexicanos y en otros países hermanos de Hispanoamérica. Así que sí, un hombre que casi no necesita presentación. Lo que sí muchas veces necesita es que se recuerde la cantidad de cualidades, digamos, el volumen de su obra, porque es una obra tan vasta y él era un hombre tan genial que a veces cuesta tener presente. Tan polímata, ¿no? Abordó muchísimas materias, ¿no? Aparte sabía de filología, bueno, es psicólogo, no sé si lo mencionaste, pero la psicología humana, el gran libro, claro, Freud en cifra. Doctor en psicología por la Universidad Sorbona de París, o sea, un hombre realmente un fuera de serie, ¿no? Sí. Y un hombre del pueblo, un hombre de sí, digamos, con esa humildad, ¿no? De gauchesca, ¿no? Un hombre de tranquera, ¿no? No era un hombre tanto de biblioteca como de tranquera, sin matices. Bueno, este es un artículo también fuera de serie, donde quizás una de las pocas veces que vemos abiertamente a Castellani hablando de un gobierno secreto mundial. Así, sin ambajes, ¿no? Un gobierno mundial secreto que salió publicado en la revista de Santiago Roque Alonso, ¿no? Patria Argentina. Una reproducción. Es una reproducción, sí, porque el artículo es del 62. Exactamente, de mayo, ¿no? De mayo del 62 en la revista Dinámica Social y después publicado en Leonardo Castellani, Críticas Literarias, Notas a Caballo de un País en Crisis 1974. Esas son las dos veces que salió el artículo reproducido por el propio Castellani, pero donde tenemos a un Castellani que habla abiertamente de un gobierno mundial secreto, haciendo algunas reflexiones desde el punto de vista de lo teológico que a mí me llamaron muchísimo la atención y me gustaron muchísimo, ¿no? Y queríamos compartir con la gente que nos está viendo. Un hombre de lecturas a varios niveles integrados, ¿no? Eso es un verdadero sabio. Bueno, él dice que es sabido que el poder secreto está en el poder del dinero, ¿no? Es un secreto a voces, dice, y que ya lo decía San Pablo de Tarso, ¿no? En su tiempo, pecunia qui obedientum omnia, ¿no? Es decir, el poder a aquello a lo que todo obedece es el dinero, ¿no? Y obviamente que él hace toda una reflexión filosófica acerca de los tipos de vida que establecía Aristóteles, ¿no? La vida pueril, vinculada a las pasiones, la vida política, vinculada a la acción, y la vida contemplativa, ese en griego teóricos bios, en griego, que es la vida contemplativa a la cual el dinero no puede acceder. Por eso cultivar la vida contemplativa es como una especie de oposición, ¿no? Claro, de escudo, ¿no? De defensa a la fagocitación del poder del dinero. Y esa vida contemplativa es, si se quiere, es en lo que consiste, por así decir, la sabiduría, o la puerta de acceso a la sabiduría, cosa que ya está preanunciada con mucha claridad en Platón, ¿no? Tal cual. La alegoría de las cavernas. Déjame establecer, estas conversaciones son improvisadas con Lucas. Yo estaba pensando, recién te escuchaba cuando decíamos esto, de la vida contemplativa a caballo de Aristóteles, ¿no? Y distinguiéndolo de la actividad crematística, que ni siquiera es la actividad económica propiamente dicha, que es la actividad de la subsistencia y del bienestar del cuerpo, eso es otra cosa, economía, ¿no? Pero la actividad del lucro, ¿no? Tal cual. Donde campea la codicia. Y aquí me estaba acordando de una película, no recuerdo el título, fíjate qué visión, no solo diferente, sino contraria, opuesta. Es una película en donde, muy transhumanísticamente, digamos, aparece una pastilla en un tipo estadounidense, es la película de hace unos años atrás,
donde la pastilla lo hace más inteligente, ¿no? O sea, lo que hace es incrementar el proceso de sinapsis neuronal y lo hace más inteligente. ¿Y a dónde va el tipo? Vos decís, bueno, un hombre que era torpe, un hombre que era de pocas luces, o sea, carente de luces, tonto, por así decir, cuando se hace más inteligente, ¿a dónde va? A la bolsa, a la especulación financiera. O sea, ¿en qué aplica su inteligencia? En las técnicas de la especulación financiera. En su momento lo hablaba con un pariente político y decía, fíjate vos que ahí hay toda una, decíamos, ¿no? Ahí todos habíamos visto los dos la misma película, hay todo un posicionamiento existencial. Tal cual, tal cual. Claro. Bueno. Claro, que eso excede, ¿no? Excede la inteligencia o la capacidad intelectiva, ¿no? Claro, vos decís, podés bueno, aplicar esa inteligencia, el coeficiente intelectual, pero si no está bien conducido, no está bien dirigido, ¿no? Terminás ahí, ¿no? En la especulación financiera. Sí, la inteligencia como un instrumento al servicio de, en este caso, Castellani incluso hace una comparativa con Kierkegaard, ¿no? Acerca de la vida estética, ética y religiosa, ¿no? Como distintos niveles de profundidad que tienen que ver con los distintos caminos hacia lo trascendente, donde veía estos niveles. Y claro, para Castellani este gobierno secreto mundial, que tiene como herramienta fundamental el dinero, al dinero lo tiene como arma, necesita ese aburguesamiento, capitalismo mediante, de las sociedades para poder ejercer su poder. O sea, hay un camino que se allana y se prepara a través del modelo de acumulación capitalista y que tiene, digamos, al hombre pueril, ¿no? A la vida de lo estético sobredimensionada y sobrepromovida, digamos, de manera tal de poder ejercer el poder que de otra manera el dinero no tendría. no podrías construir. Exactamente. Bueno. Por eso hace esa disquisición de los tipos de hombre que establecía Aristóteles y que ratifica de alguna manera Kierkegaard. Vos te acordás de San Agustín, que a San Agustín lo plantea en términos muy de su época y muy teológicos, pero en definitiva, las oligarquías se sostienen por la codicia en acto del oligarca, la codicia en acto exitosa del oligarca, pero también por esto de ser un oligarca frustrado, es decir, por la codicia frustrada, pero codicia al fin, de aquel que padece al oligarca, que padece su sumisión al oligarca. O sea, hay un grupo de gente, no digo que toda la sociedad, pero hay un grupo de gente en ese contexto que termina convalidando porque adopta los parámetros de la oligarquía como regla de vida. Y al hacerlo, y al tributar su admiración y su deseo, su aspiración, me gustaría ser como él, lo que hace es terminar convalidando el sistema de dominación que lo subordina. Bueno, Castellani, ustedes lo sabrán, toma una serie, despliega todo su potencial intelectual desplegando esa biblioteca infinita que tiene, ¿no? A su disposición, pero le da crédito a por lo menos a dos piezas, creo yo, fundamentales para, por lo menos para Castellani, para entender este fenómeno. Una es la de William Carr, de la que hemos hablado muchas veces. William Carr, miembro de la inteligencia militar canadiense que trabajó para la inteligencia aliada. En la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. William Guy Carr. William James Guy Carr, exactamente, que escribió ese famoso libro Pounds in the Game, ¿no? Un libro muy importante. Recordemos que él retoma muchas de las teorías de Nesta Webster, que a su vez fue, ¿no? Webster quien recuperó aquellos escritos, ¿no? De Agustín Barruel, Memorias para servir, ¿no? A la historia del jacobinismo, que vinculaba a la Revolución Francesa con una trama secreta y oscura. Ese cerebro oculto. Poniéndola, a ciertas logias masónicas detrás de la Revolución Francesa. Bueno, William James Guy Carr, es él, ¿no? Un hombre decidido a combatir ese gobierno secreto, y Castellani le da crédito en lo que dice, hablando de un movimiento revolucionario mundial a través de un Estado mundial ateo, dirigido por un puñado de hombres muy poderosos y muy ricos. Ese es uno de los libros que cita Castellani, y el otro, después te dejo hacer las disquisiciones, yo sé que son piezas que vos tenés muy presentes, es el libro de Louis Marchalco, que también hemos hecho alguna que otra mención. Húngaro.
Exactamente. Autor húngaro. El Estado mundial, es decir, perdón, The World Conquerors, ¿no? Los Conquistadores del Mundo, editado por Sueli en Londres en 1958. Es un libro posterior y más focalizado en la Segunda Guerra Mundial, la trama precedente y algunos episodios en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Posguerra, sí, con una mirada, digamos, que el propio Castellani en algún punto critica. Sí, si bien no objeta la obra en su totalidad, pero con una mirada, una hermenéutica sobre los acontecimientos toma distancia de algunos elementos. Claro, Castellani de pronto toma distancia porque lo considera sesgado. No dice que mienta necesariamente, al menos no en lo sustancial, pero considera sesgada la interpretación y la tesis del libro como tesis, digamos, la tesis principal del libro. Castellani ahí toma, digamos, una prudente distancia, ¿no? Y hace sus objeciones. Una cosa importante de William Guy Carr, dos cosas. En primer lugar, había sido submarinista también en la Primera Guerra Mundial, que aparte había que subirse a esos submarinos, ¿no? Sí, que eran de los primeros. Este canadiense, vos decías que él toma lo de, digamos, de Webster, pero, y es cierto, y hay que agregar también que él, en el libro, que es un libro muy voluminoso, yo no lo he podido conseguir en castellano, en internet está en inglés y tampoco es de fácil acceso, tampoco es fácil de encontrar. Él lo que plantea es que también es el resultado, son las conclusiones de la información que él recopiló como oficial de inteligencia. Esto es importante, porque es procesamiento de información de inteligencia que él obtiene en el campo, como un experto de la inteligencia canadiense e indirectamente británica en aquella época. Muy católico, interesante, es un canadiense católico, de origen anglosajón, porque no es un canadiense de origen francés, ¿no? Y es el que habla, se refiere a ese grupo. Yo tengo algún artículo breve escrito al respecto hace algunos años. Él le denomina Illuminati, ¿no? Esto es un dato interesante, porque después, bueno, va a ser un nombre que va a ser en gran medida, digamos, utilizado en la ciencia ficción, en novelas, y de alguna manera va a perder, digamos, va a ser demasiado manoseado, pero él les asigna ese nombre, o dice que se denominan de esa manera, en referencia a la logia, a la secta que había fundado 1776 Weishaupt, ¿no? Adam Weishaupt. Nosotros en su momento, ante el manoseo público de este nombre, en novelas, en el cine, etcétera, La Nación, el diario La Nación de la República Argentina, pretendía decir que era una teoría conspiranoica, dicho sea de paso, y nosotros le dedicamos un programa que se llamaba Illuminati, la verdad que la Nación, entre comillas, niega. Claro, ¿no? Nación, el nombre del periódico, que bueno, un juego de palabras. Y nosotros lo que decíamos, es cierto que abundan las teorías conspirativas que no tienen ningún fundamento. ¿No? La logia. Pero vimos todos los resabios y los legados que dejó y cómo ramificó. Réplicas, efectivamente, réplicas, y hemos dedicado otros programas a algunas de esas réplicas, por ejemplo, cuando comenzamos el ciclo 2020, con esta logia universitaria, en principio estadounidense, Phi Beta Kappa. Pero más allá de eso... Bueno, Skull and Bones también vimos la conexión entre Skull and Bones, que es actual, que existe, con la Illuminati de Baviera, ¿no? Entre paréntesis, vos sabés que es un dato que conseguí después de haber grabado ese programa, entonces aprovecho para decirlo ahora. Echeverría en los años 20 había publicado en castellano un panfleto de Phi Beta Kappa en Buenos Aires. Mirá vos. Ese dato lo conseguí, pero bueno, con posterioridad haber grabado ese programa, ¿viste? Cuando decís, esto era para decirlo. Bueno, nos pasa siempre. Nos pasa siempre. Uno va leyendo. Disculpa al público que siempre encontramos información atinada a lo que vamos a decir cuando ya pasó el programa. Pero bueno, lo que quería decir es, si bien el artículo de La Nación decía la verdad en cuanto a que es un nombre manoseado, que ha dado lugar a todo tipo de conjeturas sin mayor basamento, y esto es cierto, la parte que, digamos, era omitida es que también hay toda una historia real atrás, que en este caso, por omisión, quedaba negada. Claro. Por eso el programa se llamaba de esa manera. Lo que Castellani recupera de estos dos libros, tanto el de Marschalco como el de Guy Carr, que acabamos de mencionar, es la cantidad de citas por los propios líderes mundiales o por los propios miembros de esta élite. Por ejemplo, en el libro de Marschalco, citas de Benjamín Disraeli, ¿no? Primer ministro británico, tomadas de su libro La vida de
Lord Jorge Bentinck, ¿no? De Winston Churchill y de Oscar Levy, por ejemplo, ¿no? Y se habla de un conciliábulo para consolidar un mundo sin Dios, un hombre reducido y sometido al dinero. Y esto lo contrasta con los aportes de Monseñor Miguel Hinderlich, ¿no? Que es autor de 2 libros, ¿no? Muy importantes también sobre la temática, donde él recupera de Monseñor Hinderlich una serie de escarceos teoréticos y teológicos acerca del fundamento de una élite que quiera tener las riendas y conducir los destinos de la humanidad. Dice, incluso supongamos que las finalidades que persigan sean de un mundo ordenado, preservado, porque hay una élite que peca de soberbia, vamos a suponer, y de creer que tiene la capacidad para preservar el mundo y protegerlo de sí mismo, incluso supongamos eso, que persigue fines loables, estamos prontos a sospechar de que no los persiguen estos fines loables ni encomiables, pero así supongamos que esto es así. Dice, desde una perspectiva cristiana, dice Castellani, es decir, el orden natural, el desenvolvimiento espontáneo de las cosas, para el cristiano, obedecen a algo que se llama la providencia. Es decir, el orden en el cual el mundo se ve vertebrado responde siempre a una voluntad que se conoce como providencia. Entonces, el solo hecho de que un puñado de hombres poderosos quieran determinar los destinos del hombre mismo y de la humanidad, lo convierten necesariamente en una contra-providencia. Es una usurpación de ese sitial, una pretensión de usurpación de ese es sitial. Es comer de la manzana prohibida, ¿no? Porque es la ibris para los griegos, la soberbia, la corrupción que genera, y es luciferino. Bueno, ahí es a la conclusión de que todo el texto, como Castellani es teólogo, al que llega, es que el gobierno mundial secreto es sí y solo sí, necesariamente, y en todos los casos, un pacto fáustico, un pacto luciferino, satánico, básicamente. ¿Por qué? Porque necesariamente aquellos que quieren y pretenden dirigir los destinos de la humanidad, encarrilarla, incluso mejorarla, hasta, supongamos, preservarla, requieren de ponerse en un pedestal comparable al de Dios, cosa que solamente es propio del mono de Dios, ¿no? Y sustituir esa voluntad providencial en la que todo cristiano cree. Esto me pareció una reflexión maravillosa. Detrás, ¿no?, del dinamismo del logos. El logos como orden inteligente, el logos como forma del cosmos y como sentido de lo existente, de la realidad, tiene una dinámica equilibrada y funcional, coherente. Por eso esto de la sabiduría criolla, de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y detrás de esa dinámica está el concepto cristiano, está lo que desde el punto de vista cristiano se ha revelado como divina providencia. Y no en vano, San Miguel Arcángel, digamos el líder de las huestes celestiales, dice: ¿quién como Dios? Justamente claro. Es el que no pretende la usurpación del sitial de Dios. Sí, y ahí hay mucha tela para cortar. Por un lado, la finalidad en términos ya más politológicos, más mundanos, por así decir, ya no es el bien común. La otra, cuando en rigor de verdad la finalidad de la auténtica política es el bien común como un aspecto del bien, considerado en su totalidad, como una de sus versiones, por así decir, y manifestaciones. En segundo lugar, el secretismo, que se opone, fíjense que en el Evangelio Cristo dice: nadie enciende un celemín para ponerlo por debajo de la mesa. Claro. Cristo dice: he hablado públicamente, no me oculto, no me disfrazo, no me camuflo. Claro, soy veraz, soy franco. Lo nuestro es a cara descubierta, y digamos, con el pecho erguido, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, es lo opuesto. Y además siempre vos diste en un punto clave que hoy en día adquiere nueva relevancia o se reedita en el transhumanismo, siempre de marco ideológico justificatorio, sea que responda a una convicción desviada y desacertada, pero convicción al fin, o sea que
venga a ocultar una hipocresía y una intencionalidad inconfesable, siempre está ese marco ideológico que se ha desarrollado con múltiples versiones, sobre todo en el mundo anglosajón, de satanizar a la humanidad. Entonces, te colocas en el lugar como pretexto, o porque realmente te lo crees, de que venís a rescatar al hombre de sí mismo, pero porque primero lo considerás malo e irredimible, lo cual también es profundamente anticristiano. Bueno, toda ingeniería social, dice Castellani, dentro de lo que es el gobierno oculto, si le damos crédito, él cita, insisto, a Marshallco, a William Guy Carr, cita también a Cooper, a Billy Cooper. Ah, ¿no? sí, y a Monseñor d'Herbigny, también. que hablaba de un complot secreto, un informe de inteligencia preparado de D'Herbigny, ¿no? A pedido del Papa de la época, creo que había sido Pío XI, él elabora un informe de inteligencia, aprovecho, habría que dedicarle algún día programa a eso, en donde en los años 30, si no mal recuerdo, D'Herbigny, que era un experto en Rusia, hace un informe de inteligencia por pedido del Papa, en donde dice, sí, en efecto, hay un complot contra la Iglesia. Después va a ser el nombre de un famoso libro, de Maurice Pinet, que es un seudónimo. Es un seudónimo de alguien que no sabemos bien quién es, ¿no? Membiel, tal vez, no sé. Algunos dicen, Jones entiende que era un grupo de autores que era para los padres conciliares, a los padres conciliares en el Concilio Vaticano II, y eso impidió que ciertas reformas que iban a bordear o rayar o incurrir en heterodoxia no se hicieran, pero es un tema más delicado que ameritaría el libro de detenerse. Es un libro en 2 tomos, si no me recuerdo. Creo que 3. En 3 tomos. Por lo menos como se lo editó en castellano, puede ser que... La ingeniería social dice, es decir, esto de pergeniar la sociedad, ¿no? Conducirla, liderarla, implica una nueva torre de Babel. Es una nueva torre de Babel. Él dice, es un neobabelismo lo que hay. Estamos viviendo, hoy hay una élite mundial que está en el pedestal de un nuevo sigurat, un falso sigurat idolátrico. Eso es la Torre de Babel. Un nuevo sigurat idolátrico. Y ahí es donde, dice Castellani, aparece el satanismo de todo esto. Desde una perspectiva, insisto, una profunda reflexión teológica lo lleva a esa conclusión. Y sigue, obviamente, citando las características que vos ya algo adelantaste de por qué esto reviste carácter satánico. Dice, primero por su tríada metodológica de ocultismo, secretismo, que no es lo mismo, e invisibilidad. Es decir, son parecidas las 3 cosas, sí, pero no son lo mismo. Es lo mismo, bien. Es decir, ocultista, secreta e invisible. Y dice que en todas las organizaciones existe como una cuota, en la mayoría de las organizaciones que de alguna manera impulsan este nuevo orden internacional, existe una cuota, después podríamos citar a algunos de los referentes, pero cita a Pike, a Mazzini, a Bailey, ¿no? De la que hemos hablado, de Lassis Trust, ¿te acordás cuando hablamos de las Naciones Unidas? Y cita decimos simplemente para el público, sí, que no vio el programa, hay un templo, un templo... La sala de meditación de la ONU. La sala de meditación. Se hizo a instancias de una organización que tiene el monopolio de la impresión, de la información de la UNESCO, que se llama Lassis Trust, fundada por Alice Bailey, fundadora a su vez de la Sociedad Arcana, que es un brazo que se desprende de la Sociedad Teosófica de su predecesora, que era Madame Blavatsky, Elena von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky. Sí, fundadora del teosofismo. Del teosofismo, ¿no? La Sociedad Teosófica, ¿no? La New Age. Pero bueno, digo, Castellani ahora empieza a bombardear con citas de Manly Hall. Exactamente. Bueno, Manly Palmer Hall, ¿no? Descrito como por los miembros del rito escocés como la mente filosófica más importante de todos los tiempos dentro de las logias masónicas, ¿no? Que alcanzó el grado 33, ¿no? Como gran maestre del rito escocés el 8 de diciembre de 1973, ¿no? Murió asesinado este hombre.
Pero él decía algo muy interesante que a mí me impactó mucho. Dice, la masonería es una fraternidad oculta en otra fraternidad. Es una organización visible ocultando una fraternidad invisible. Él dice que dentro de elegidos, ¿no?, de la organización hay una suborganización. Dice, es necesario establecer la existencia de dos organizaciones separadas y sin embargo interdependientes. La organización visible es una espléndida camaradería de hombres libres e iguales. La organización invisible es una fraternidad secreta, de estos nombres de hombres elegidos, destacados, elegidos, como... exactamente, cuyos miembros elegidos están consagrados al servicio de un arcanum arcandrum, es decir, un misterio oculto. Y acá también es interesante Increíble, esto, ¿no? Esto de el diablo como mono de Dios, y también, digamos, normalmente cuando uno habla de elección, también asume o parte de la premisa de que el que elige es Dios. Entonces Dios la escogió a la Virgen María, bueno, para que sea la madre de Jesucristo. Dios elige a Pedro, a Juan, bueno, Jesús, ¿no? Jesús lo elige a San Pablo, ¿no? Jesucristo lo elige a San Pablo, ya después de haber ascendido a los cielos Jesucristo. Acá también hay una apropiación, hay una autoelección, hay una apropiación de esa potestad divina, en donde te autoproclamás. En este caso él habla de los elegidos, ¿no? Pero fíjate cómo siempre se puede establecer ese parangón ese parangón de la versión pura, por así decir, en términos aristotélicos, y la versión corrupta, que es una, ya ahora en términos más que aristotélicos platónicos, que es como una suerte de burda imitación, ¿no? Y que es de signo inverso. Sí, efectivamente. Es de signo inverso. O sea, esto es interesante porque son conceptos fundamentales que terminan sirviendo como, por así decir, como categorías analíticas, como para advertir que en los distintos órdenes de la realidad podemos encontrar esta lógica o estos lineamientos que nos permiten explorar y bucear los distintos órdenes de la realidad, teniendo estas categorías analíticas como referencia, ¿no? Para ir conformando un mapa mental. Bueno, yo, digamos, para también ir cerrando, me quedo con esto, ¿no? En ese modus operandi. Dice, los métodos, el ocultismo, el secretismo y la invisibilidad son justamente, y solo por ello, opuestos, ¿no?, a el bien, la verdad y la belleza. Porque es, lo bello como resplandor de la verdad, implica esa frontalidad, implica lo que vos antes bien decías, ¿no? La frontalidad, ¿no?, el modelo abierto, el modelo, además, universal. Siempre sí. La catolicidad, en términos de Castellani, siempre hablando, implica, uno puede no adherir a una moral cristiana, pero Castellani pretendía, digamos, hablar desde su lugar, como clérigo, ¿no? Claro, era un sacerdote. Era un sacerdote, y decía, bueno, es decir, la universitas, la catolicidad, implica que no puede ser ni selecto para algunos, este espacio, tiene que ser abierto para todos y, por supuesto, siempre basado en la verdad, ¿no? En la revelación, que es lo contrario al ocultamiento. La revelación, pues fíjate qué palabra tan fuerte en el mundo del creyente, la revelación, que es lo opuesto al oculto, al ocultismo y al ocultamiento. Yo creo que esos son los contrastes que marca Castellani, que a mí me llamaron mucho la atención de este artículo. Y fíjate que el libro, el libro con el que se cierra la Biblia, digamos, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, significa revelación. Claro. Por eso, sobre todo... El libro de las revelaciones. Sí, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Y más bien en el sector protestante, pero se habla del libro de las revelaciones, o de la revelación, es el Apocalipsis, porque en griego Apocalipsis significa revelación. Claro, estamos hablando del esclarecimiento contrario al ocultamiento, que es la base, ¿no?, que tiñe o que opaca, ¿no?, todo este contubernio que denuncia Castellani, insisto, tomando y citando distintas voces, pero que, insisto, tenemos por primera vez, o quizás no siempre lo hemos tenido en esta faceta Castellani, hablando del gobierno secreto, ¿no? No, y mencionando varios autores,
respecto de algunos con alguna objeción, con alguna crítica, pero haciendo una suerte de reseña y en definitiva extrayendo una conclusión propia. Pero aparte, más allá de los autores que denuncian, que informan o las que describen... que ellos citan. Claro, bueno, acá estaba leyendo, bueno, cita Pike, lo cita Hall. En el artículo de Castellani, entre otras citas que hace de Manly Hall, hay una breve en donde Hall dice, textualmente, según la cita que hace Castellani, hablando de la fraternidad invisible de la masonería. Lucas había hecho esta distinción entre la parte visible y la invisible, que aparte, hasta donde sabemos, quienes pertenecen a una parte, a la parte visible, desconocen la otra, ¿correcto? O al menos desconocen sus misterios, sus secretos y sus integrantes. Y hablando de la fraternidad invisible, citándolo a Manly, Castellani hace esta cita de Manly: cuando un masón enseña que el significado del guerrero sobre la lámina representa en realidad un dínamo desplegando una potencia pletórica, conoce el misterio de su noble profesión. Las energías efervescentes, borboteantes de Lucifer están en sus manos. Antes de que pueda comenzar a avanzar y elevarse, debe probar su capacidad para utilizar correctamente esas energías. Esto en The Lost Keys to Freemasonry, hablando de la fraternidad invisible de esta organización, ¿no? Estimo que según la distinción que hacías vos antes. Por eso digo que, como todo lo de Castellani es erudito, es esclarecedor, es jugado Castellani, ultra jugado, y al mismo tiempo una virtud a resaltar es que es sencillo. O sea, uno lee como tantas otras cosas de Castellani, explica realidades que tienen una cierta complejidad, en muchos casos una gran complejidad, y realmente lo hace asequible para todos, ¿no? O por lo menos para una gran mayoría. Bueno, no sé si se puede abundar mucho más, porque... Sí, lamentablemente, sí, en realidad no se puede. Puede porque nos van a echar del canal. Se nos terminó el tiempo, Pablo, pero digo, recomendamos el artículo, ¿no? Y esperemos que... A ver, a mí me parece que es de lo más profundo que he leído, o sea, va al nudo gordiano. Sí, no se va así. No se va sobre lo superfluo, ¿no? No se queda en la cáscara vacía, sino que va al nodo. Es decir, es contraprovidencial el gobierno secreto y solo por eso luciférico, ¿no? Me quedo con esa el otro día reflexión escuchaba un autor español, yo la verdad sinceramente no lo conocía, me llegó un video el otro día y lo empecé a googlear y a buscarlo no solo en Google, en DuckDuckGo, que es otro buscador interesante también, tiene otros parámetros de búsqueda, lo cual lo hace muy interesante. Un autor español que se presenta como ingeniero social, Longo, de apellido, y la verdad muy interesante porque él dice, por encima de las fuerzas de los súper ricos, o digamos de los súper ricos, a quienes también les hemos dedicado varios programas, y los banqueros, y él dice, hay otra instancia más de poder, dice, a la que es, digamos, él lo deja entre signos de... al que todos claro, tributan. Y lo deja entre signos de interrogación, a la que ya, digamos, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil como acceder al conocimiento de eso. No abunda en el concepto, por lo menos no en ese video, en esa conferencia que yo encontré, pero es interesante porque deja la puerta abierta y él lo plantea como una hipótesis, pero siendo, mire, creo que por encima hay... Bueno, y este artículo vendría de alguna manera a responder a ese interrogante o a esta hipótesis que planteaba este señor, ¿no? Entre paréntesis, muy recomendable, ¿no? Lo que decía como ingeniero social, así se presentaba. Ha sido un gusto, Pablo. Bueno. Te saludo y a ustedes nos vemos en la próxima emisión de La Brújula. Gracias. Chao, hasta luego. Gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.